PROMED, el proceso de innovar. Bueno, nuestra empresa es PROMED, el mayor proceso de innovación en Centroamérica y el Caribe. Nosotros tenemos oficinas pues en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Es una empresa que ya tiene más de 50 años. Eh, Promete es una empresa especializada en los sectores médico, industrial e investigativo. Nosotros, los que vamos a estar o estamos organizando esta actividad, somos del grupo de Banco de Sangre. Está liderado por la gerente de Laboratorio Clínico e Industria y pues tiene otros grupos bajo su cargo, pero entonces nosotros, el grupo de Banco de Sangre, nuestra gerente de Desarrollo de Negocio es Sarina Franco, la gerente de Laboratorio Clínico e Industria es Lucía Sánchez y mi persona, bueno, soy la gerente regional de productos de Banco de Sangre. Estamos todos apoyados en un grupo de especialistas de ventas y aplicaciones a lo largo de todo Centroamérica. Aquí ven el listado de los compañeros y probablemente cuando observen esta imagen, alguna de los rostros le puedan ser familiares. Entonces ellos están para apoyarlos en la región, en lo que quiera. Es un equipo de especialistas multidisciplinarios, en su mayoría especialistas en banco de sangre, pero con énfasis en diferentes ramas. Bueno, nosotros las marcas del área de bancos de sangre que destacan son estas que tenemos aquí, pues de los que somos proveedores en esta región. Hoy tenemos el placer de hablarles sobre el COVID-19, las consideraciones en el proceso de plasma convaleciente. Ahí pues pueden observar mi correo electrónico para que lo anoten por si necesitan alguna información. Con mucho gusto, como les dije, se le puede proporcionar. Para que sepan un poco sobre mí, bueno, ya antes de estar en PROMED, tuve en la práctica profesional 15 años en el sector público y 5 años en el sector privado ejerciendo la profesión y bueno, acá soy de Panamá y estamos, bueno, formé parte también de diferentes asociaciones de profesionales acá. El objetivo de esta presentación es revisar algunos aspectos técnicos sobre el proceso de obtención de plasma proveniente de donantes convalecientes del COVID-19 con las recomendaciones mínimas de seguridad y calidad que se deben cumplir considerando la seguridad del donante, la seguridad del personal involucrado en el proceso y la seguridad y calidad del producto obtenido. Vimos la necesidad de hacer este tipo de presentación porque si hemos visto, han habido muchos webinars e información relativa al uso de plasma convaleciente de COVID-19, pero sobre todo como desde el punto de vista del tratamiento, y muy pocos son los que han ido a hacer énfasis sobre aspectos técnicos. Entonces, como pues nosotros, aliados siempre de nuestros clientes, vimos que ese espacio debería ser cubierto y por eso estamos aquí reunidos para traerles un poco una contribución a lo que están haciendo cada uno en sus países. Vamos a ver la evolución de la pandemia del COVID desde diciembre del 2019. El 31 de diciembre, para ser específica, autoridades de Wuhan informan a la OMS sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida. El agente de esta neumonía fue identificado como un nuevo virus de la familia Coronavirinae que posteriormente se ha denominado SARS-CoV-2. Ya para el 30 de enero, la OMS señala la existencia de 7.818 casos confirmados en el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. Y entonces en ese momento la OMS evaluó el riesgo de China como muy alto y el del resto del mundo como alto. El 21 de enero de este año se identificó ya el primer caso importado en la región de las Américas, que fue en Estados Unidos. Ya para febrero, el 26 de febrero específicamente, el Ministerio de Salud de Brasil confirma el primer caso, siendo el primer caso de Latinoamérica. El 11 de marzo,
la OMS declara la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia, a la fecha el informe han detectado más de 3.845.607 casos en el mundo. Esa es una cifra pues que tomé de la web el día de hoy y ya ascienden a 269.464 casos que han fallecido. Estoy segura pues que a lo largo del día probablemente ya estas cifras hayan aumentado desafortunadamente. Y así se observa pues el mapa mundial en este momento, ¿no? Así que creo que a todos nos ha ocurrido, como les dije, soy de Panamá y creo que en enero pues veíamos como, está pasando algo en China y todavía creo que llegó febrero y todavía veíamos como algo lejano y bueno, al final eh, esto pues nos tomó no de sorpresa porque estábamos advertidos, pero realmente creo que no teníamos idea del impacto que iba a ser esta pandemia, ¿verdad? Vamos a ver algo sobre la patogenia del COVID-19. Se sabe que los coronavirus causan enfermedades en humanos y en animales. Entonces, existen 4 coronavirus humanos, que son los que ven en el primer recuadro. Ellos infectan solo el tracto respiratorio superior y causan síntomas relativamente menores. Pero hay otros 3 coronavirus que pueden replicarse en el tracto respiratorio inferior y causar neumonía, que incluso puede ser fatal. Ese es el caso del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS-CoV, y ahora el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV-2, que de esa manera se le ha denominado. Acá, como les mencioné de qué familia era, acá está un poco más claro. Los que infectan animales, por ejemplo, todos son de la familia Coroviridae, pero los que afectan animales están los alfa coronavirus y los beta coronavirus, entonces ahí están los que afectan los humanos. Ahí vemos el SARS-CoV-2, que sería ya la especie, y la enfermedad como tal sería, o el cuadro clínico sería el COVID-19. Entonces, cuando teníamos SARS-CoV, el primero era el síndrome respiratorio agudo, fue el primer SARS que se vio, y el MERS, que es el síndrome respiratorio coronavirus de Medio Oriente. Entonces, creo que este esquema nos aclara un poco en cuanto a familia, género y especie, y la enfermedad que cada uno de ellos provoca. A ver, entonces, ¿por qué hablamos de una zoonosis? Porque la teoría de que, o sea, hay una teoría de que es una zoonosis, como ustedes saben, también hay otras teorías que se piensa que fue creado en un laboratorio, pero bueno, allá en ese tema no nos vamos a meter, pero manejando el tema de la zoonosis, ¿qué ocurre? Que SARS-CoV-2 es similar en un 79% con el SARS-CoV, el SARS-CoV-1 que conocíamos ya. Pero si viéramos con un coronavirus de murciélago, tiene un 98% de similitud. Incluso con el coronavirus del pangolín también tiene una alta similitud. Entonces, en el esquema que vemos abajo, vemos cómo el SARS-CoV-2 se propagó entre los murciélagos. Se piensa que hubo una mutación con un animal, esto infecta a un animal desconocido que pudiera ser el pangolín, y luego llega al humano, que fue el paciente cero que contactó y se infectó, ¿verdad? Entonces ya acá es donde se da la zoonosis y ese hubo entonces la transmisión ya de humano a humano que ustedes conocen. Se piensa, o sea, es poco probable, podría ser poco probable pensar en un murciélago y un pangolín juntos, pero se dice, pues, como les mencioné antes, esto fue en Wuhan que se dieron los primeros casos, en un mercado de marisco, y se dice que por la misma idiosincrasia, digamos, de la cultura de ellos, eh, incluso tienen jaulas de animales silvestres unas sobre otras, animales muertos, puede haber intercambio de fluidos. Entonces, todo eso pudo provocar que esta situación se diera al punto de que estos virus mutaran e infectaran al humano. Los síntomas que ustedes conocen, esta información pues de OPS, que los comunes, goteo nasal, tos, dolor de garganta, pero ya en los casos graves, pues fiebre alta, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda.
Ustedes saben ya que hay fallo multiorgánico, hay coagulación intravascular diseminada, entonces cada vez el coronavirus nos sorprende más, ¿verdad? Los síntomas por lo general podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición del virus. Y como se sabe, los que están con mayor riesgo son adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatía. Y como todos sabemos, se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada, a través de personas infectadas al toser o estornudar, y al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. La estructura molecular del SARS-CoV-2, el genoma del virus, codifica para 4 proteínas estructurales. La proteína S o la spike protein, que acá la pueden ver, ¿verdad? También tenemos la proteína E, la proteína M y la proteína N. La N es la que está en la nucleocápside, entonces ella es la única que pertenece a la parte central del virus, porque el resto pertenece básicamente a la membrana y envoltura del virus. Se dice que la proteína S o spike es como si fuera la llave de entrada del virus que el virus utiliza para entrar a las células del humano. Y el receptor, que vendría siendo como la cerradura, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, este esquema, pues me parece que está completamente claro o gráfico de cómo la proteína S, pues es la que penetra, digamos, o hace que penetre el virus a la célula. Ahora vamos a ver unos esquemas que de repente están más gráficos. ¿Cómo sería la cronología de eventos durante la infección por SARS-CoV? El virus pues infecta las células que expresan los receptores de superficie de la enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa transmembrana de serina 2. Es esta que está acá. La replicación activa y la liberación de virus hacen que la célula huésped sufra apoptosis y libere daño, como ejemplo ATP, ácido nucleico, acá lo vemos, ¿verdad? Estos son reconocidos por las células epiteliales vecinas, las células endoteliales y los macrófagos alveolares, lo que desencadena la generación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias inducidas, incluida la interleuquina 6, ¿verdad? Acá están. Si recordamos, y vamos a verlo más adelante, la interleuquina 6 es uno de los indicadores de cómo está la enfermedad. Entonces, en este momento, pues es que se produce. Estas proteínas atraen monocitos, macrófagos y células T al sitio de la infección, promoviendo una mayor inflamación con la adición de interferón producido por las células T, estableciendo un circuito de retroalimentación proinflamatoria, que es el que se describe aquí. Aquí está el estudio donde están las imágenes estas que les estoy presentando. Entonces, pudiéramos encontrarnos dos panoramas, una respuesta inmune defectuosa o una respuesta inmune normal. Vamos a ver entonces qué pasaría con la defectuosa. Se puede conducir a una mayor acumulación de células inmunes en los pulmones, causando una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias que eventualmente dañan la estructura pulmonar, ¿verdad? La tormenta de citoquinas resultante circula a otros órganos, provocando daños en múltiples órganos, como la podemos ver la tormenta de citoquinas. Además, los anticuerpos no neutralizantes producidos por las células B pueden mejorar la infección por SARS-CoV-2, lo que exacerba aún más los daños en los órganos. Acá está pues, el esquema con los anticuerpos no neutralizantes. ¿Qué pasaría entonces si la respuesta inmune es saludable? La inflamación inicial atrae a las células T específicas del virus al sitio de infección, donde pueden eliminar las células infectadas antes que el virus se propague. Los anticuerpos neutralizantes en estos individuos pueden bloquear la infección viral y los macrófagos alveolares reconocen virus neutralizados y células apoptóticas y los eliminan mediante fagocitosis.
En conjunto, estos procesos conducen a la eliminación del virus y al daño pulmonar mínimo, lo que resulta en la recuperación. Entonces, estos esquemas, como les comenté, están en este estudio y me parece bastante gráfico y bastante claro. Y es un estudio completamente reciente. Una gran ventaja que tenemos en este momento es que prácticamente los investigadores están publicando y al día siguiente tenemos la información para poder tenerla a mano. Entonces, en esta imagen vamos a ver, en base pues a lo que ya vimos, cómo actúa el virus, posibles enfoques terapéuticos contra el SARS-CoV. Vamos a ver que aquí en el esquema número 1, los anticuerpos contra la proteína espiga generada por vacunación o por transferencia pasiva. Esto de transferencia pasiva que justamente es lo que se obtiene a través del uso del plasma convaleciente. Esa es una transferencia pasiva de anticuerpos que lo estamos haciendo a través del plasma convaleciente. La otra opción sería a través de vacunación, pero bueno, en este caso aplica es el plasma convaleciente, que es el que vamos a estar viendo aquí. Bueno, ellos podrían bloquear el coronavirus de interactuar con el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 en las células huésped. Entonces, eso es lo que se está buscando, que se bloqueen, que estos anticuerpos bloqueen, o sea, bloqueen la unión de la spike con el receptor de la célula. En el caso 2, que vemos acá, este por lo general es utilizado ahorita se está tratando ese es el enfoque que están tratando algunos medicamentos, en este caso los inhibidores de la proteasa, van contra la proteasa transmembrana serina 2 y así pueden prevenir la escisión de la proteína espiga, que es necesaria para la fusión viral en la célula huésped. Es decir, el bloqueo de la interacción de la enzima convertidora angiotensina 2 o la fusión viral podría evitar que el virus infecte la célula huésped. Entonces, por eso algunos medicamentos sí están contra eso. En el caso que vemos acá, el esquema 3, sería que la memoria específica de virus que tienen las células T de tipo CD8 positiva, productos de una vacunación previa o por una infección, pudieran diferenciarse en células efectoras durante la reposición. Cuando identifican células infectadas, se presentan epítopos específicos de virus y se degranulan y matan las células infectadas antes de que se puedan producir viriones maduros. Y en el último esquema que vemos acá arriba, el número 4, en un nuevo método de tratamiento que se dirige a los síntomas de la tormenta de citoquinas, la sangre de los pacientes con COVID-19, se puede pasar a través de columnas personalizadas que están especialmente diseñadas para atrapar las citocinas proinflamatorias antes que la sangre purificada sea pasada de nuevo a los pacientes. Cabe destacar que en base a esto y a tratar de evitar o de eliminar esa tormenta de citoquinas, algunos especialistas también están utilizando lo que es el recambio plasmático terapéutico. O sea, en este caso, como les dije, en este mecanismo sí se usa un filtro específico, pero el mismo efecto, solamente que, como ustedes saben, un recambio terapéutico sí vamos a quitar todo lo que está en el plasma, no específicamente la tormenta de citoquinas. Pero sí cabe destacar que hay especialistas que están utilizando esto en estos pacientes que ya tienen, que están críticos por el proceso inflamatorio. Y bueno, como les dije, perdón, acá del que vamos a hablar hoy es sobre lo que es la terapia convaleciente. Les dije, son anticuerpos que son pasivos, se generan de forma pasiva, porque más bien es que se transfunden, ¿no? Y aquí estaría el esquema completo de cómo se da. Pacientes, que en este caso ya serían donantes, recuperados del coronavirus o del COVID-19, ellos van a donar, ¿verdad?, el plasma. Luego el plasma debe ser analizado. Luego vamos a ver cada una de estas etapas y qué cuidados debemos tener en cada una de ellas. Pero este esquema, como les dice, lo reúne todo. Bueno, luego de hacerle las análisis al plasma, el plasma debe ser almacenado y transportado, si fuera
en el caso que fuera algún banco de sangre o hemocentro, por ejemplo, o si fuera algún hospital, pues donde tienen banco de sangre y servicio de transfusión juntos, bueno, allí mismo se trasladaría dentro del hospital, ¿verdad? El paciente entonces es tratado con este plasma y eso ya completa la terapia porque al final pues el plasma convaleciente va a ser parte del tratamiento del paciente, pero una vez ese paciente recuperado podría convertirse en donante. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, desde 1890 se ha utilizado terapias con plasma convaleciente, tanto eh, para infecciones por bacterias como para infecciones virales. Aquí, pues más reciente, tengo dos estudios, les muestro, donde se habla de cuándo se utilizó en ébola, por ejemplo. Acá podemos ver que fue utilizado en influenza, en MERS-CoV también, como lo pueden ver. Entonces, hay muchos estudios ahorita disponibles para revisar. Eh, este que está acá, el primero que ven aquí, de Arturo Casadeval, ese estudio realmente, pues si usted quiere tener un panorama completo, usted puede revisarlo porque él prácticamente hizo una revisión bibliográfica con respecto a todos los casos en que ha sido utilizado plasma convaleciente en tratar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, él también tiene diferentes enfoques y comenta que, por ejemplo, nosotros estamos considerando usar, o la mayoría de nosotros, usar el plasma convaleciente en el tratamiento de enfermedades de pacientes críticos. Sin embargo, él recalca varias veces en su publicación que todavía sería de mayor utilidad si se usa este plasma de manera profiláctica. Entonces, pues los invito y como les dije antes, si ustedes requieren que les comparta información, con mucho gusto se la puedo compartir. Incluso este estudio que está sumamente interesante, también él menciona cómo, por ejemplo, este tipo de terapia podría ser usada de forma profiláctica en personal de salud, dado que en tantos lugares pues se ha dado los casos de médicos, enfermeras y cualquier tipo de personal de salud que ha estado en contacto y se han enfermado también. Esto de alguna manera pues pone en riesgo también que podamos estar con suficiente personal en un momento dado para atender a los pacientes. Entonces sí menciona que es crítico el tiempo, es esencial para tomar las decisiones, que si bien es cierto, en este momento no hay tantas evidencias del uso de la terapia con plasma convaleciente con COVID-19, también es cierto que hay bastante documentación que avala este tipo de terapia y bueno, debería ser igual acá con buenos resultados. El siguiente estudio que está acá, se habla de 5 pacientes ya de COVID de este año tratados en China y hay otros estudios ya de COVID-19 específicamente con datos de pacientes, pero este está bastante claro y, por ejemplo, como les mencionaba antes, tiene varias tablas que nos muestran cómo el uso del plasma convaleciente ayudó a la recuperación de estos 5 pacientes. Y bueno, aquí quiero destacar que les mencionaba hace un rato que la interleuquina 6 es uno de los indicadores que se está utilizando para ver cómo va la recuperación del paciente y ahí podemos ver antes de la transfusión los valores que tenía y luego de la transfusión al día 12 los valores cómo fueron cayendo, ¿verdad? Entonces este es uno de los cuadros, o sea, hay varios, pero al final el objetivo más bien quería traerlos como ilustración y no enfocarme tanto en el estudio. Aquí también presenta el estudio algunas gráficas como SOFA, que es un score de falla multiorgánica. La puntuación SOFA se calcula utilizando 6 sistemas: el respiratorio, coagulación, hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y riñón.
Entonces, al final 0 es estar bien y 4 es como si estuviera en un estado crítico. Entonces se va a sumar de los diferentes sistemas, pues los que se le va a dar una puntuación y la sumatoria es la que me va a decir cómo está. Entonces así vemos que cómo estaban los pacientes al inicio del estudio antes de ponerle el plasma y ya luego, después de la transfusión al día 12, ya vimos cómo va cayendo, es decir, que ellos se van hacia el estado donde está el paciente está bien. Entonces, acá también podemos ver la relación de la presión arterial de oxígeno y el porcentaje de oxígeno inspirado, también cómo aumenta para el día 12 en todos los pacientes. Y bueno, también tenemos la temperatura corporal, que en la mayoría de los pacientes, salvo uno, que probablemente por alguna situación puntual, sí en un momento se subió, pero y hablaba la tendencia hacia la baja en la temperatura corporal. Entonces, bueno, es una pequeña evidencia porque como les dije, son 5 pacientes, pero es uno de los estudios que pudo mostrar indicadores, ¿verdad? Entonces, en base a toda la evidencia existente de antes y ahora las nuevas con respecto a COVID, eh, hay diferentes organismos, entre esos OPS, que hacen publicaciones ya donde se incentiva a los que vayan a utilizar el plasma convaleciente como una terapia a hacerlo como un ensayo clínico protocolizado. O sea, si nosotros queremos el día de mañana tener evidencia científica de lo que se hizo, bueno, es la única forma de hacerlo. Y bueno, me tomo la libertad de leerle este texto. Dice, el plasma de convalecientes se ha contemplado como una de las terapias experimentales para tratamiento de COVID-19 y ya se han registrado o están en curso algunos ensayos clínicos. Desde la perspectiva ética, se considera una obligación moral desarrollar investigaciones sobre COVID-19 tan rápido como sea posible a fin de producir la evidencia necesaria para dar respuesta a la pandemia. De la misma manera, pues OPS o por ejemplo acá la Comisión Europea, pues también ya van dando protocolos de cómo trabajar. Incluso, por ejemplo, aquí está la página de la Comisión Europea donde tú colocas ya, y digamos que inscribes tu centro para participar. Acá en América está Johns Hopkins, incluso FDA también te pide que inscribas el centro, porque pues lo que se busca es que se haga de forma protocolizada, o sea, no, y para poder, como les dije, mostrar evidencia científica. Entonces, ahora, algunas consideraciones que debemos obtener para la obtención del plasma convaleciente. Las instituciones encargadas del proceso del plasma convaleciente deben tener las actividades de donación, obtención, procesamiento, almacenamiento y realización de pruebas se realizarán en centros existentes autorizados para dichas actividades. O sea, eso es el punto ideal. Hay países como el nuestro que se ha habilitado un hospital para atender este tipo de pacientes. Puede que en esa circunstancia también se habilite algún lugar, pero es muy importante este siguiente punto que dice la extracción, procesamiento y almacenamiento de plasma de donantes convalecientes es técnicamente similar al procesamiento de donaciones de plasma para uso transfusional, por lo que se recomienda que dicha actividad sea realizada por personal entrenado en el ámbito de donación. Es decir, que aunque se habilite un centro y se autorice, idealmente también sería que sea personal ya entrenado el que haga este tipo de procedimientos, ¿verdad? ¿Qué debe hacer el centro antes de recolectar el plasma convaleciente de COVID? Obtener el aval de las autoridades correspondientes, desarrollar procedimientos operativos estándar para la recolección, preparación y distribución del plasma convaleciente de acuerdo a la normativa nacional e internacional. Es muy importante, en nuestros países hay países que no tienen una normativa nacional en cuanto a los servicios de sangre, pero hay normativas internacionales por las cuales nos podemos guiar.
También debe abastecerse de los insumos necesarios para el procesamiento. O sea, igual como les digo, existen diferentes guías en este momento que nos pueden orientar sobre qué necesitamos para llevar a cabo un protocolo de este tipo. Debemos preparar el sistema informático, sobre todo para el tema de las etiquetas, porque las etiquetas de este tipo de plasma van a ser diferentes al plasma que usamos convencionalmente, ¿verdad? Se debe capacitar al personal sobre nuevos POEs, pero hay que destacar requisitos adicionales que son exclusivos del donante de plasma convaleciente, que ahora los vamos a ver, y hay que describir las propiedades únicas de ese plasma convaleciente y los pacientes que necesitan tratamiento con plasma convaleciente. Es decir, el personal debe involucrarse y debe estar claro en qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Ellos deben sentirse seguros, el personal algunas veces podría sentirse intimidado por tratar este tipo de donantes que fue paciente de COVID. Ellos deben estar claros que los donantes de plasma convaleciente son donantes halogénicos que ya no están enfermos y han dado negativo para el COVID-19 antes de llegar al centro de donación. En cuanto al reclutamiento de donantes, se debe establecer un plan de reclutamiento de donantes para quienes se han recuperado del COVID-19. Es importante la comunicación con los médicos y demás personal de salud que han tratado a los pacientes para que en forma conjunta se puedan reclutar pacientes recuperados como donantes voluntarios. En nuestro medio es difícil, o sea, ahorita, de hecho, ha sido esta pandemia lo que ha impulsado de alguna manera a promover o sea, a todos los niveles están promoviendo la donación voluntaria de sangre, pero si no había una cultura de donación voluntaria de sangre, entonces ahora tienes igual que convencer a un paciente que acaba de pasar por una situación delicada de estrés, incluso familiar, a que sea donante. Entonces, por eso debemos unir esfuerzos para que eso pudiera ser. Entonces, por eso también se debe solicitar a través de los diferentes medios de difusión que los pacientes recuperados de la infección se comuniquen con los centros de donación de sangre. Se debe garantizar que se cumplan los criterios de elegibilidad del donante. O sea, recordemos que esa persona tiene que cumplir todos los requisitos como si fuera a donar de forma normal, además de entonces los requisitos que vamos a discutir ahorita en un momento. En la donación de plasma de donantes convalecientes de COVID-19 se deberán mantener los principios de altruismo y donación no remunerada. Eso es muy importante y como les digo, o sea, a pesar de la adversidad, esto se ha convertido en nuestras regiones en una oportunidad de promover la donación voluntaria. Para el reclutamiento de donantes también es importante tener comunicación asertiva con ellos. Y aquí les traigo un ejemplo, pues este sitio que ustedes pueden entrar allí y es un recurso para educar a los donantes interesados en la comunidad del cuidado de la salud y el público sobre la terapia en la rápida evolución del plasma convaleciente COVID-19. Y como pueden ver, si el donante o si la persona accede allí, se puede ver qué es el plasma convaleciente, la donación del plasma convaleciente, qué preguntas frecuentes hay, soy elegible para donar. O sea, este es un sitio de la ABB que me parece importante traérselos a colación, porque si bien es cierto, no todos los donantes van a entrar allí, esto nos puede ofrecer a nuestro medio una guía para la información que les vamos a proporcionar al donante, que es al donante de plasma convaleciente, porque pues debemos ser lo más claro posible y que también el donante, o sea, por un lado se sienta motivado a hacer la donación y por otro lado se sienta seguro. Algunos criterios de elegibilidad del donante, pues el donante, como dije, debe cumplir con todos los criterios de elegibilidad de donantes de sangre halogénicos en el día de la donación. Los donantes no tendrán antecedentes de transfusión. Los donantes deben ser hombres o mujeres nulíparas. Recordemos que cuando es nulípara es que no haya abortado, que no haya parido, no esté embarazada. O en el caso de que alguna de ellas, pues sí hubiese tenido algún hijo, tendría que estar negativa para los anticuerpos HLA. Recordemos que esto es para prevenir lo que es el TRALI. El individuo debe contar con diagnóstico y recuperación previo de COVID-19.
Entonces, ¿cómo sería esta evidencia del diagnóstico de la infección? Antes de la extracción del donante debe proporcionar al centro de donación una documentación de una prueba de diagnóstico previo del virus. O sea, él debe llevar el documento escrito, la evidencia del examen. Pero si la confirmación del diagnóstico no es posible mediante documentación, si le hacemos un título de anticuerpos, puede proporcionar evidencia de que el donante presentó una infección por SARS-CoV-2. Es decir, si él no cuenta con el documento que avala que él fue diagnosticado con una prueba de laboratorio del COVID, pero en este momento él tiene anticuerpos, eso es evidencia de que él tuvo la enfermedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar siempre esta gráfica que desafortunadamente no se ve tan clara, pero debemos estar claros de por qué es que por lo general queremos que el donante ya sea después del día 28 de la infección, porque ya es en ese momento en que ya bueno, ya la replicación viral ya no se está dando. Y los anticuerpos, por ejemplo, los IgM aparecen entre el día 7 al día 21 y los IgG se piensa que aparecen después del día 14. Se piensa que los neutralizantes, la literatura indica que los neutralizantes están alrededor del día 10. Entonces, tomando en cuenta estas gráficas del comportamiento de los anticuerpos, es que podríamos ver entonces que la evidencia de la recuperación de la infección sería cómo es que ese donante recuperado, ese paciente recuperado, yo puedo decidir si puede o no donar. Dice, si tiene menos de 14 días sin síntomas, fíjense que le pongo un asterisco porque esto es esto solamente lo leí en ABB. Yo para hacer esta presentación me guié de documentos de la ABB y FDA, de los de el CETS y también el GCIAM ya también ayer publicó sus recomendaciones, pero en el único de ellos, y SBT también revisé, en el único de ellos que habla de menos de 14 días sin síntomas es en el de la ABB, no sé, probablemente exista otro, pero de los que revisé pongo el asterisco, porque aquí pues dice, en este caso serían resultados negativos para COVID-19 en 2 diferentes días, pero importante, puede no tener niveles altos de anticuerpos. Entonces, recordemos, nosotros vamos a hacer una extracción de plasma, pero queremos tener anticuerpos en cantidad suficiente para que pueda ayudar al paciente que se le va a transfundir. Entonces, eso tenerlo así con el asterisco y revisar si fuera que lo van a considerar. Si tiene menos de 28 días sin síntomas, entonces él podría presentar resultados negativos para COVID-19, ya sea de una o más muestras de hisopado nasofaríngeo, o otra alternativa sería resultados negativos para COVID-19 de una prueba de diagnóstico molecular de sangre. La otra opción de donante podría ser 28 días sin síntomas o más, o más de 28 días. En este caso, con documentación de diagnóstico previo, pero no requiere la prueba negativa para confirmar la recuperación de la infección. Sin embargo, hago la salvedad que habrían instituciones que pueden decidir que sí le van a hacer la prueba para evidenciar la recuperación. Esto sí podría quedar a criterio de la institución. Entonces, ¿por qué es importante que la recuperación de donantes de COVID antes de la donación, basada en pruebas y resolución de síntomas? Es porque para la seguridad de otros donantes y del personal, y como evidencia de que el donante potencial está sano y se siente bien el día de la donación. Otra evaluación del donante previo se garantizará a los donantes la confidencialidad de la información proporcionada durante el proceso de selección, resultados de sus estudios y trazabilidad de su donación. Esto es muy importante porque desafortunadamente ahorita pues a veces la persona que padece o ha padecido la enfermedad
tiende a ser como aislado de la, de la sociedad y bueno, al final por lo menos nosotros tenemos que garantizar pues la confidencialidad de sus datos y que si la sociedad se entera de que él tuvo COVID, no, que no sea por nosotros, ¿verdad? El donante será sometido a una evaluación médica antes de la extracción y deberá cumplir con todos los criterios de selección de donantes de sangre establecidos en el país. Se debe verificar los accesos venosos, eso es importante porque vamos a ver más adelante que la recomendación para hacer procedimientos de aféresis, es la recomendación para la obtención del plasma. Entonces pudiera ser el caso de que no se cuenta con máquinas con un solo acceso y en ese caso pues no todos los donantes aplicarían. Entonces eso también tienen que tomarlo en consideración. Recordemos que muchos de ellos no van a ser donantes habituales. Se debe obtener el consentimiento del donante para la donación de plasma y se requiere un consentimiento específico si se van a recolectar y almacenar muestras para investigación. A ver, la evaluación de las muestras que se harían, se realizarán todas las pruebas de laboratorio habituales, como las inmunomatológicas, marcadores de enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea, que exija la normativa vigente de cada país. Determinación de anticuerpos SARS-CoV-2 y es realizada con una técnica de ELISA o similar. Estos anticuerpos pueden ser titulados. Idealmente se deberían determinar los llamados anticuerpos neutralizantes. Esta parte de los anticuerpos neutralizantes es un poco complejo porque se necesitaría un laboratorio de virología o especializado para realizarlo. Entonces, es probable que la mayoría de nosotros no esté en la posibilidad de realizar ese estudio. De allí la necesidad de que se congele muestra al momento que se hace la extracción del plasma convaleciente, se congela una muestra por si fuera necesario hacer el análisis o por si estuviera disponible más adelante las pruebas de anticuerpos neutralizantes pues accesibles a nosotros. Se ha sugerido que los plasmas con títulos iguales o superiores a 1 en 320 pueden ser los más efectivos. Sin embargo, el FDA te habla de 1 en 160, que sería incluso aceptable, habla hasta de 1 en 80. Entonces, ya vemos que todavía no hay como un consenso con respecto a este tema. Sin embargo, pues sí se sabe que son los que se necesitan. Debe guardarse una muestra de plasma, como les dije, por si fuera necesario posteriormente hacer los anticuerpos neutralizantes. El plasma se recopilará por aféresis para evitar la pérdida innecesaria de componentes celulares y optimizar el volumen de plasma recolectado. Recordemos que si sacáramos una bolsa de sangre, o sea, no se descarta si en una institución pues no tiene equipo de aféresis, podrías hacerlo entonces por sangre total. Sin embargo, allí vas a estar limitado a la cantidad de volumen que vas a sacar y vas a tener una pérdida de glóbulos rojos que no vas a poder utilizar con nadie. En donaciones de aféresis se recomienda extraer un volumen máximo de plasma del 15% de la volemia del donante. En los casos en que no se use compensación, se recomienda no sobrepasar la extracción de 600 mililitros. El intervalo entre dos procedimientos de aféresis será como mínimo de 48 horas, no más de 2 donaciones por semana. Y el volumen mínimo a extraer es de 200 mililitros. En caso de recolectar 600 mililitros por aféresis, se fraccionará en 3 unidades de 200 mililitros. Aféresis de donaciones de plasma de 600 mililitros o más no deben ser menos de 7 días. Esto es importante porque recalco, o sea, no es el tema de que yo extraiga plasma, sino que yo necesito un plasma que esté con una concentración adecuada de anticuerpos para el tratamiento. Si fueran donaciones de sangre completa, deben pasar al menos 8 semanas entre donación y donación. Para ya entonces, en lo que se refiere al tratamiento de plasma posterior a la donación, es recomendable utilizar un método de inactivación de patógenos. Es recomendable por dos temas principalmente: para controlar riesgos residuales de enfermedades transmitidas por transfusión y para calmar la preocupación sobre posibles superinfecciones con SARS-CoV-2. Existe
varios estudios ya en este momento donde se ha encontrado incluso material genético del virus en donantes que fueron como donantes sanos. Entonces también sería importante los que tienen la posibilidad de considerar, por ejemplo, la utilización de la inactivación de patógenos en los productos que van a transfundirse, eso también sería bueno. O si no, colocarlos en cuarentena. Ya sabemos que las plaquetas no nos lo van a permitir, pero probablemente plasma, ya no me refiero al plasma convaleciente, sino al plasma de donante, pues entonces tomar en la consideración, si tienes la opción de inactivar, pues sería lo ideal. Eh, también recalco aquí que si se va a utilizar inactivación para optimizar los recursos, se debe verificar el volumen que se puede procesar por ciclo de inactivación antes de separar las alícuotas. Esto me refiero porque si al final hay sistema de inactivación, por ejemplo como este, que aceptan hasta 600 mililitros de plasma. Entonces, si usted está utilizando un kit que acepta 600 mililitros de plasma, usted puede hacerlo perfectamente. No vaya a fraccionar antes, porque si no tendría que utilizar más cuchillas, en el caso de cuando se necesita un sellador estéril con cuchillas, o bueno, tomar en consideración eso. Incluso hay lugares donde, y estudios que avalan el uso de un pool de donantes por el tema de que como todavía en algunos lugares no se puede titular los anticuerpos, sino que solo lo detectan, entonces es probable que los donantes tengan títulos diferentes, entonces unos más altos y otros menos, entonces lo que hacen es hacer pools de donantes con la intención de compensar, digamos, si hubiera algún donante con un títulos anticuerpos bajos. Entonces, eso lo podrías hacer también previamente y pudieras entonces reunir un volumen y así optimizar el sistema que se usa para inactivar. Las unidades de plasma se almacenarán en equipos específicos, preferiblemente deben ser almacenados por separados de otros productos sanguíneos destinados a transfusión. Considerar el uso de pools de plasma, como les mencioné. Congelar tan pronto como sea posible a temperaturas iguales o menores a -20. Entonces, aquí en cuanto a las temperaturas, pues hay varios lineamientos. Dice, si tenemos temperaturas inferiores a -25, se permite un almacenamiento de hasta 36 meses. Si tenemos entre -18 y -25, el almacenamiento sería hasta 3 meses. Sin embargo, OPS te habla de que -18 te lo acepta que lo almacenes hasta un año. Entonces, bueno, dependería de qué entidad, por cuál entidad nos vamos a regir. La etiqueta deberá permitir la identificación inequívoca del uso terapéutico de estas unidades y deberá contener al menos información de los estudios efectuados, anticuerpos anti-SARS-CoV-2 positivos, uso exclusivo para tratamiento de pacientes de COVID-19, producto exclusivo para investigación, ensayo clínico o estudio observacional. Y si se ha sometido, por ejemplo, a algún tipo de inactivación, también debe constar en la etiqueta. Este es el ejemplo que nos da, que tiene ABB, es solamente un ejemplo, pero lo importante es que estas etiquetas deben ser diferentes a las de el plasma que se usa normalmente para el tratamiento de los pacientes con problemas, con trastornos de coagulación. La descongelación, los plasmas se deben descongelar de la forma habitual y la conservación de las unidades una vez descongeladas va a ser de 2 a 6 grados hasta un máximo de 24 horas. Y para el transporte de las unidades se efectuará garantizando que se mantengan congeladas. Esto aplica, pues, obviamente en caso de que yo lo vaya a trasladar de un hospital a otro o de un banco de sangre a un hospital. Se deberá mantener siempre la trazabilidad entre donantes y receptores disponiendo de un registro para ellos. Otra consideración para el uso terapéutico, se recabará un consentimiento informado al receptor en el que se detallen los potenciales efectos adversos generales del plasma. Todos los pacientes que reciban plasma convaleciente estarán incluidos o bien en un ensayo clínico o un estudio observacional. El plasma convaleciente para uso
en un ensayo clínico aprobado debe distribuirse de acuerdo con el protocolo de ese ensayo y de conformidad con la legislación. Se respetará la compatibilidad BO del plasma en lo posible del receptor. La dosis de plasma a transfundir estará de acuerdo con el protocolo en el que haya sido incluido el paciente, ensayo clínico, estudio observacional, y a su vez estará ajustado al volumen plasmático del receptor, ¿verdad? Entonces, bueno, los estudios sobre el plasma convaleciente sugieren que si se transfunde en los primeros días de los síntomas o en pacientes recientemente hospitalizados puede obtenerse una mejor respuesta. Pero, bueno, los criterios de inclusión de los pacientes en el momento de la infusión se deberá ajustar al protocolo correspondiente. Y esta imagen acá la traje sobre todo para recordar el tema de que, bueno, un tema es utilizar el plasma convaleciente como terapia, que básicamente es como se está utilizando, pero no olvidar que el uso profiláctico también sería una opción, y se piensa que incluso los volúmenes que se utilizarían de forma profiláctica serían menores de los que se requieren como terapia. Es importante que los efectos adversos deben ser comunicados desde el centro hospitalario al centro de recolección y a su vez a las autoridades sanitarias regulatorias a través de un programa de hemovigilancia. Se recomienda que las autoridades sanitarias, Ministerio de Salud, Programa de Sangre u otras autoridades regulatorias, sean las que coordinen, controlen y monitoreen los ensayos clínicos y los estudios observacionales. Ellos deben tomar en consideración o estar involucrados desde la selección de los pacientes a incluir en el protocolo, los indicadores de monitorización de resultados. Esto es sumamente importante porque no es solamente incluirlo en el estudio, sino formar parte de un estudio, sino seguir monitorizando al paciente, los resultados del paciente. Aprobación del comité de investigación, velar que se cumplan las buenas prácticas de manufactura y garantizar que se practiquen principios éticos. En este momento, bueno, siguen existiendo muchas interrogantes con respecto al COVID-19, el uso de terapia con plasma convaleciente. Muchas de estas serán resueltas por medio de estudios que hoy se realizan alrededor del mundo, pues permitirán recolectar mayor evidencia científica de calidad para confirmar su eficacia. Y bueno, y este punto muy particular mío, yo sin duda la pandemia COVID-19 marcó el rumbo de nuestras vidas y del mundo entero. En este momento, en lo personal, me resulta satisfactorio que los profesionales de la medicina transfusional pueden ser parte de la solución. Muchas gracias por acompañarnos. Igual, como comenzamos unos minutos después, vamos a dar 10 minutos para preguntas. Y bueno, con mucho gusto, y el resto, entonces, me las envían al correo y les enviaré la respuesta por ese medio. Gracias una vez más. ¿Hay alguna pregunta? Sí, buenas tardes, Blazing. Buenas tardes. Un gusto y muy bonita presentación. Yo tengo una consulta. El título de los anticuerpos anti-COVID neutralizantes, ¿cuánto tiempo es la permanencia dentro del torrente sanguíneo? Lo que se dice, o sea, no hay, en este momento, en el estudio ese que le mencioné del doctor Casadoval, sí se dice que no hay, o sea, no hay evidencia ahorita de qué tiempo, pero se estima que permanece de semanas a meses estos anticuerpos en el individuo. O sea, esa persona que se va a convertir en donante convaleciente, ¿cuántas veces podría donar su plasma entonces? Porque la idea es recolectar el mayor título de anticuerpos neutralizantes posible, ¿verdad? Las recomendaciones ahorita están que usted podría hacer mínimo cada 48 horas, pero no excediendo, o sea, si extraes, por ejemplo, con una féresis que vas a hacerlo con 600 mililitros, entonces en ese caso solamente una vez a la semana. O sea, que iría un poquito de la mano del volumen que le extraiga. Por lo general, si vamos a hacer por aféresis, ese va a ser el volumen que vamos a extraer para optimizar los recursos también. Entonces, allí la literatura le habla, podría hacerlo una vez cada semana si saca 600 mililitros. ¿Cuántas veces máxima lo que establece la FDA?
Fíjate que en la FDA no tuve esta información. Esta información está en SBT, está en el documento de GESIAN, que hay recomendaciones, y en el del SET. Ok, gracias. Hola, Blessing. Hola. ¿Qué tal, Blessing? Saludos de Perú. Una consulta. Quisiera saber qué tal les está yendo con con la extracción de plasma convaleciente y qué método y qué sistemas están utilizando para hacer la extracción en donantes allá en Panamá. Bueno, acá en Panamá, fíjate que, bueno, voy a hablar, recuerda que yo estoy en el sector comercial, sin embargo, voy a hablar por lo que está ocurriendo acá en el país. Acá están utilizando, me dijiste para aféresis. El método que están utilizando para extraer es aféresis. ¿Bajo qué sistema y qué tal es la experiencia de poder utilizar esos sistemas en la extracción de plasma convaleciente en los donantes? ¿Qué tal les está yendo esa experiencia allá en Panamá? Eh, bueno, como no puedo ver la lista, no sé si la licenciada Yesikiri Pérez nos acompaña o alguien del complejo. O sea, yo puedo dar la información, pero lo que no creo que deba hacerlo porque estoy en el sector comercial. O sea, puedo garantizarles que se están utilizando 3 equipos. Le puedo decir que tenemos, por ejemplo, el de la Monetti, la MCS Plus. También se está usando la Opti y se está utilizando la Trima, pero yo no, como cliente, o sea, el cliente sería el que tendría que decirle cuál ha sido su experiencia. Le puedo decir que nosotros hemos tenido con éxito, o sea, yo puedo dar fe de lo que es Hemonetic y puedo decirle que se han obtenido las aféresis con éxito. Igual, si me escribe al correo, con mucho gusto, pues le puedo ampliar información. Vale, gracias. Hola, Blaisy. Hola. Soy Araceli del Salvador, del Hospital Bloom. Nosotros, bueno, este día inauguramos ya el centro de recolección de plasma y lo vamos a hacer por aféresis con las máquinas, con las Haemonetics. La cuestión es de que nosotros aún no contamos con la prueba para la detección de anticuerpos. Ni para tamizar nada más, no contamos con esa prueba, en el país no ha entrado todavía y es estrictamente necesario que la tengamos. Es lo recomendable, en realidad sí es lo recomendable. Bueno. Por lo menos la detección del anticuerpo. Sí, porque en muchos países no están titulando, pero están Exacto. guardando las muestras para cuando les llegue la prueba. Así pero es. A nosotros no nos ha llegado ni la de tamizar, todavía no la tenemos en el país. Está como en proceso ahorita. Ya tengo el proceso, ya adjudiqué y todo, pero como viene de Europa, ¿verdad? Entonces va a tardar un poco el proceso y nuestras autoridades nos están como presionando, pero quería hacer esa consulta. Sí, acá también ha ocurrido un poco lo mismo, porque como que se le dio prioridad tanto de los fabricantes como de las autoridades, fue a registrar todo lo que tenía que ver con las pruebas moleculares, que eran los que podrían decirnos en un momento dado cuando el paciente estaba infectado, ¿verdad? Padeciendo, para poder diagnosticarlo tempranamente. Entonces, acá también ha tardado un poco y están en las formalizaciones, digamos, de los registros, pero también sí se cuenta con un laboratorio, y estoy hablando por Panamá específicamente, sí, un laboratorio central de referencia que igual tiene un área de investigación que está dispuesto también a hacer los anticuerpos neutralizantes. Entonces ya sí, este es un caso muy particular de aquí. Pero lo que sí puedo decir que ya hay varias casas comerciales que tienen ya productos que se están registrando en los diferentes países.
incluso, bueno, también podríamos ponerlas en contacto con alguien acá de Promet, a ver si lo puede ayudar. De los que venden las partes diagnósticas, pues porque como le expliqué, este es el grupo de banco de sangre, ¿no? Sí, sí, gracias. Yo ya tengo adjudicada la prueba, lo único que disponible todavía no está en el país. Ah, Así es que, ok. ajá. Bueno, muchas gracias. Muy bonita presentación. Saludos. Gracias, Araceli. Saludos. Hola, Blazy. Hola. Te voy a pasar algunas de las preguntas que se han hecho o recomendaciones vía chat. Sí, cómo no, porque ahorita no las puedo ver yo acá, así que... Sí, la licenciada Paula comenta que me gustaría que se hiciera mucho énfasis en que se debe hacer de forma controlada y que como es experimental solo se puede hacer públicamente y gratuito. Es un señalamiento, una recomendación que hace la licenciada Paula Castellanos. Gracias, saludo Paula, y estoy completamente de acuerdo contigo porque esto, si bien se ha incentivado a que se hagan estudios normalizados y controlados, también ha hecho mucho énfasis en la parte ética de, de realizar esto, ¿no? Y bueno, si al final la idea es que esté al alcance de todos, ¿no? Y no se lucre de esta situación. El licenciado Juan Carlos Pintos Estrada dice, una cosa es el título de anticuerpos anti-COVID y otra es si esos anticuerpos son neutralizantes. Así creo es. creo que lo mencionaste, pero si quieres puedes explicar un poco más. Sí, el neutralizante es el que va a evitar que que el virus ingrese a la célula y la infecte. Entonces, pues idealmente ese es el anticuerpo que necesitamos. Sin embargo, pues hay otro tipo de anticuerpos que no tienen ese efecto, pero que también estarían contra el COVID. Son dos tipos de anticuerpos, como digo. Ajá, la licenciada o doctora Reina Suárez de Peña menciona cuál es el proceso de inactivación de virus. El proceso de inactivación de patógenos, por ejemplo. Exacto. Ok. Bueno, no sé, Edwin, si para que la voz que escuchan es mi compañero de acá de Panamá, especialista de ventas y aplicaciones y pues especialista en el área de inactivación de patógenos. Como le dije, nuestro grupo de trabajo pues se conforma con personal especializado en diferentes ramas, entonces creo que Edwin podría dar una mejor respuesta o más amplia que la que yo pueda dar en el tema de inactivación. Bueno, sí, como menciona Blazy, el tema de inactivación de patógenos, básicamente existen dos metodologías que actualmente hacen inactivación de patógenos. Sin embargo, el proceso entre una y otra pues es diferente y básicamente lo que se hace en alguna de las metodologías como Intercept es utilizar un amotosaleno para hacer la unión irreversible entre el material genético, ya sea ADN o RNA del virus, y que de esta manera con la fijación de la unión con luz ultravioleta se haga la inactivación. Y no es la eliminación del virus, sino la inactivación del virus por medio de esta unión del amotosaleno con las bases del virus en este caso, lo que hace pues inactivo, que no se pueda metabolizar y no sea infectivo. ¿Sí? Básicamente es eso, es un proceso desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista operativo, es un proceso que tiempo de operación del cliente puede demorar en procesar 1 o 2 pools de plasma alrededor de 12 a 15 minutos en lo que es el procesamiento de manejo del proceso como tal. No sé si respondo su pregunta. Otra de las preguntas, la licenciada Paula Castellanos menciona que el título de anticuerpo que se recomienda, como mencionaba Blazy en la presentación, es uno en 320.
Diana pregunta, ¿por cuánto tiempo se mantiene la inmunización pasiva en el receptor? Como mencioné, algunos estudios señalan que no hay nada ahorita concreto con respecto a ese tema. Sin embargo, se considera que puede durar de semanas hasta meses, pero no hay una cifra exacta que te pueda decir. No aparece en la literatura y todavía esas son partes de la evidencia que nos va a quedar de todos los estudios que a través del mundo en este momento se están realizando en este tema. Sí, puede ser el objetivo de algunos estudios. Melissa Martínez Campos menciona, buenas tardes, ¿sería necesario una carga viral para la dosificación de anticuerpos o del plasma convaleciente y garantizar la efectividad de la terapia? Repite la pregunta, Edwin, por favor. ¿Sería necesario una carga viral para la dosificación de anticuerpos y garantizar la efectividad de la terapia? No he leído nada sobre carga viral, porque igual carga viral estarías viendo pues lo que es el material genético del virus, y en este caso lo que estamos buscando es la parte de los anticuerpos presentes o no en el donante. Exacto. La licenciada Marlena Melamed, ¿se puede utilizar pruebas serológicas para anticuerpos IgM e IgG si no contamos con anticuerpos neutralizantes? Sí, la recomendación es IgG, pero al final si tienes IgM e IgG, al final serían totales, ¿no? Solamente en este tema recordar la parte de la curva. Recordemos que el IgM alrededor de los 21 días de enfermedad ya deben ir desapareciendo. Bueno, yo los invito a que cualquier otra pregunta nos las envíen al correo bgonzalez@promed-sa.com. Y bueno, les agradezco mucho que estuvieran esta tarde con nosotros. PROMED, el proceso de innovar.